Pues digamos que toda mi actividad política nace de la puesta en cuestión, si se quiere, de la problematización de una idea fundamental a través de la cual hemos construido nuestra sociedad. Y es la idea de que el humano está en el centro de esta creación y por lo tanto puede hacer uso y abuso de ella. Y yo creo que ese cuestionamiento proviene de mi vida espiritual. Proviene del entendimiento de que nosotros somos una partícula ínfima de esta creación. Hay pocos políticos con el perfil de Juan Carlos Lozada. Además de representante a la Cámara por el Partido Liberal, Lozada es instructor de yoga y meditación y dice que en el Congreso lo miran como un bicho raro por ser vegano. Estudió filosofía y en medio de la confusión existencial que vivió durante la carrera encontró un camino espiritual que ha recorrido desde entonces. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de vivir y pensar fascinantes. Soy Miguel Reyes. En esta conversación con Juan Carlos Lozada hablamos del ser humano como una especie más entre millones, de sus batallas en el Congreso por defender los animales y la naturaleza, del silencio y de su rol como político. Mil gracias, Juan Carlos. Eres el primer político que entrevisto y eso sí de manera deliberada porque no compagino con casi ninguno hoy en día, no veo muchas noticias y siento que, no sé, que se ha ido, como que es difícil creerle a los políticos para empezar y que se han ido como volviendo iguales, como que es difícil encontrar discursos nuevos, esperanzadores, con estos temas ambientales y espirituales, si se quieren llamar así, pues creo que es una minoría. Entonces, pues eso fue lo que me llamó la atención de ti. Eso, empecemos como por conocerte a ti primero, tu recorrido profesional, para los que no te conocen, brevemente cuál sería y ya después hablaremos del personal. Digamos que he tenido un recorrido que ha sido un poco ilógico, si se quiere, no es un recorrido en todo caso tradicional. Yo estudié filosofía, pero me la pasé profundamente deprimido toda mi carrera, porque yo no le hallaba mucho el sentido a mi propia existencia, si se quiere, cuál era el punto de estar aquí. Tenía un montón de cuestionamientos, de preguntas sobre mí mismo, sobre las realidades que digamos que me dolían de esta sociedad, como que no le hallaba mucho el sentido a este país. Me la pasé mucho tiempo como muy desesperanzado, ¿sabes? Y de repente un día, estando en la Universidad de los Andes, vi que abrieron cupos para una materia que se llamaba Filosofía de la India, con una profesora con la que yo además había visto Introducción a la Filosofía, una señora que yo adoro, que se llama Margarita Cepeda. Es una persona que ha tenido, digamos, una enorme influencia en mi vida. No la veo hace un tiempo, hace años tal vez ya. Ella además es la esposa de un gran filósofo colombiano, Carlos B. Gutiérrez, un experto en Heidegger, ¿no? Un filósofo de esos filósofos alemanes cuadriculados, recontra del lado de la razón, y ella de alguna manera pues era muy, muy lo contrario, y a mí eso me sorprendió enormemente porque pues ella enseñaba filosofía de la India y enseñaba cosas que parecían tan alternativas al pensamiento occidental, digamos, al pensamiento moderno occidental, y me metí a esa clase, y esa clase yo creo que me cambió la vida. En esa clase me hicieron leer un texto que hoy en día yo tengo un grupo de lectura 2 o 3 veces a la semana sobre ese texto que leí hace ya más de 20 años en la universidad, que se llama El Yoga de Vasishta. Es uno de los libros fundantes, si se quiere, de la filosofía del yoga, una filosofía védica que se llama el Vedanta Advaita, que quiere decir la filosofía de la no dualidad. Y además de eso, pues ahí empecé un camino espiritual que pues yo no me esperaba, que me sacó de esa depresión y de esa desazón y de esa desesperanza con la que viví mucho tiempo, una especie de existencialismo ultra mega depresivo. Y ahí ese despertar o ese cambio, ¿cómo, sí, qué fue? ¿Te saliste del método racional y de la mente y encontraste algo más allá? ¿O cómo fue esa experiencia? Pues me dediqué a estudiar filosofía védica, a eso me dediqué. Y encontré un camino espiritual y un maestro, tengo un maestro espiritual que encontré unos años después. Y unos años después encontré una práctica y un camino que a mí me sedujeron profundamente por su simplicidad y su profundidad al tiempo. Y terminé volviéndome
profesor de meditación y de yoga. Eso llevo haciendo hace 12 años. Pero paralelamente a eso, como yo no le hallaba mucho sentido, digamos, a mi vida profesional en términos occidentales de la filosofía, pues básicamente yo busqué otra cosa totalmente distinta que ponerme a hacer. Y un día me propusieron, imagínate tú, arranqué tal vez mi vida profesional trabajando. Bueno, yo trabajaba desde que estaba en la universidad, yo hacía las noticias de cultura de Todelar. Yo me dediqué un tiempo al periodismo cultural porque en medio de la universidad empecé a trabajar en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá con Fanny Mickey. Y después de eso, por algún motivo terminé metido en las noticias periodísticas más políticas. Y entonces terminé trabajando durante años en Todelar haciendo entrevistas que tenían que ver con la política bogotana, concretamente. Ahí conocí a Philip Segenthaler, nos inventamos una plataforma para exportar música colombiana a otros países, en especial a Estados Unidos, que se llama Sounds of Colombia, hoy todavía existe, y por eso es que yo, de alguna manera, me he metido tanto en temas de cultura ahora que estoy en política. Digamos, la política para mí ha sido como una expresión de un montón de cosas que yo he hecho en mi vida, digamos, pues muy inconexas, aleatorias. He terminado en ellas por azares del destino y demás, pero hoy todas esas experiencias hacen parte fundamental de mi agenda política. Y mientras yo hacía esa labor, digamos, de trabajar en la cultura, de trabajar en el periodismo cultural, de trabajar en el Festival Iberoamericano de Teatro, de crear un emprendimiento cultural, me hice profesor de yoga y meditación, y mis primeros años de eso me dediqué a enseñar en barrios pues muy vulnerables, de mucha desigualdad, de mucha pobreza, de mucha vulnerabilidad. Me metí a enseñar esto en las cárceles, empecé a enseñar en el Buen Pastor y en la cárcel Picota, y una cosa me fue llevando a otra, y eso, digamos que yo empecé a entender que ese era el servicio que yo quería hacer en el mundo. Digamos que yo realmente no hallaba una cosa mejor que hacer en este planeta que enseñarle a la gente a meditar y a hacer yoga y a poder ir hacia adentro, y que una vez que abrieran los ojos se convirtieran en cambios reales en sus comunidades, que pudieran empoderar a otros, que pudieran además enseñar estas técnicas después y demás. Y fue justamente haciendo esta tarea de servicio en esos barrios que nació en mí el activismo ambiental, porque gran parte del curso que yo enseñaba tenía un componente de servicio que la comunidad tenía que hacer para la comunidad, porque el camino del yoga, el verdadero camino del yoga no es el de pararse así o asá y ser muy flexible en el cuerpo, sino que tiene que ver también con convertirse en un agente de cambio cuando uno está hacia afuera, con convertirse en un ejemplo de transformación de una realidad que a uno no le gusta. Y una cosa sí fue llevando a la otra, y yo no sé en qué momento ese activismo, pues digamos, terminó convertido en política. Bueno, sí lo sé. En el año 2012 yo organicé una meditación masiva en la Plaza de Toros. En ese momento era alcalde Gustavo Petro y él había cerrado la Plaza de Toros. Y me pidieron que si yo podía guiar una meditación en la Plaza de Toros, porque él quería que hubiese algo que apoyara la vida, que la Plaza de Toros se convirtiera en un lugar de promoción de la vida antes que de la muerte. Y pues nos pusimos con mi organización de yoga, El Arte de Vivir, a organizar una meditación en la Plaza de Toros, e increíblemente llegaron como 7,000 o 8,000 personas, una cosa impresionante que yo nunca me imaginé. Y ese día había un político bastante reconocido ahí en esa meditación, y el tipo se me acercó y me dijo: oiga, Chino, esto es una locura, ¿usted cómo hizo para meter 9,000 personas aquí a meditar? Esto es una demencia. Tiene un liderazgo el berraco, usted lo que debería es dedicarse a hacer política, láncese de edil que yo lo apoyo. Así me dijo. Y yo le dije: no, yo le agradezco, muchas gracias, ¿cómo le ocurre a usted que yo me voy a meter en esa locura? Yo me he vuelto hippie para evitar la política. No tengo ni 5 de gano. Y el tipo me insistió muchas veces, y después la vida, a través de diferentes personas, me empezó a hablar de la realidad de la política, y me empezó a hablar de la necesidad de que hubiese gente que se metiera a la política a hablar de cosas que la política por lo general ve con desdén. Entre eso, posiblemente lo más fundamental, nuestra relación con las demás especies que cohabitan en este planeta, nuestra relación con este mundo, nuestro lugar en este mundo, la forma en que nos hemos definido como humanos a partir de la otredad animal, la forma como hemos construido una sociedad basada en una muy ficticia separación entre nosotros y todo lo demás. Y creo que la política nunca ha tratado eso desde ese ángulo, y a mí eso me, digamos, pues
mucha gente me interpeló sobre eso y terminé metido en este cuento. En algún momento tomé la decisión y dije, bueno, ¿y por qué no? Y la realidad es que si uno quiere tener, digamos, formular algún tipo de cambio estructural, va a tener que lidiar con el Estado y va a tener que lidiar con la institucionalidad. Entonces, ¿por qué alguien como yo no podría entrar en esa institucionalidad? Y en últimas terminé convenciéndome a mí mismo en una conversación muy loca conmigo mismo en que, ¿por qué no? Y me metí y me puse a hacer política y logré el apoyo de gente y terminé siendo elegido representante de la Cámara por Bogotá. Bien, buenísimo. No, esa introducción estuvo muy completa y me siento muy conectado con muchos temas de ahí y era justamente lo que quería llegar como a esa conexión entre el yogi o el meditador o como se quiera llamar y el político, que me parece una mezcla muy extraña pero muy importante. Y si quieres sigamos por ahí, por esa línea que quiero saber más cómo se transmite ese mensaje, mejor dicho, como un meditador o una persona que sabe que, pues, que lo primero es como la armonía, la tranquilidad interior, las busca pues poner afuera en la realidad y hacer los cambios concretos. Pues digamos que toda mi actividad política nace de la puesta en cuestión, si se quiere, de la problematización de una idea fundamental a través de la cual hemos construido nuestra sociedad. Y es la idea de que el humano está en el centro de esta creación y por lo tanto puede hacer uso y abuso de ella. Y yo creo que ese cuestionamiento proviene de mi vida espiritual, proviene del entendimiento de que nosotros somos una partícula ínfima de esta creación, que nosotros somos tal vez 80 años de una creación que tiene millones y tal vez billones de años este universo. Y pues la verdad es que nosotros somos una aparición aquí como son cualquier otra aparición. Somos un fenómeno en esta naturaleza como lo es un perro, como lo es un gato, como lo es una vaca, como lo es un árbol, como lo es una montaña o como lo es el océano entero. Y entonces esa concepción mía propia de que aquí no hay nada que no sea lo mismo, que aquí todo es solamente una misma energía expresada a través de una diversidad maravillosa. En definitiva, la ciencia pues ha caminado hacia ese entendimiento y hacia esa conclusión. Digamos, el bosón de Higgs no es otra cosa que eso que han llamado la partícula de Dios. Y es decir, que detrás de lo más ínfimo, de lo ínfimo, de las partículas subatómicas, hay una partícula que está presente en absolutamente todas las cosas. Cómo esa partícula, que es la misma en todo, termina en un lugar convirtiéndose en árbol, en otro en piedra, en otro en río, en otro en cielo, en otro en aire, en otro en humano, en otro en animal, en otro en árbol, pues ese es el misterio de la vida. Pero que aquí hay una sola cosa es, yo creo, hoy casi que innegable para cualquier entendimiento humano. Y pensar que nosotros nos abrogamos, nos autodenominamos como los dueños y señores de esta creación, de esta realidad, y que a partir de esa definición del humano como centro de esta creación, esclavizamos a los animales y a la naturaleza como nos ha dado la gana, al punto que hemos llevado a este planeta al caos más grande que él haya conocido en milenios, y que hoy estemos poniendo en riesgo la propia vida, la vida misma sobre este planeta, justamente por esa concepción y esa idea. Yo creo que ese tiene que ser la primera reflexión política. Entonces, en definitiva, si yo tengo que ponerlo de alguna manera, mi reflexión política, mi quehacer en la política, está todo basado en ese cuestionamiento, en esa problematización del lugar del humano en este mundo. Y entonces, por supuesto que voy a defender entonces a los animales. Por ahí arranqué. Saqué adelante una ley que es audaz en el concierto internacional, porque tal vez somos uno de los primeros países en el mundo y sobre todo en América Latina, de lejos el primero, en reconocer a los animales como seres sintientes, no como autómatas, no como semovientes, no como cosas que se mueven por sí mismas, sino reconocer en ellos una calidad que es propia del humano en realidad, que es la posibilidad de sentir y por lo tanto de expresar emociones. ¿Cuál sería la diferencia entre un animal y nosotros si son capaces de sentir dolor y de expresar emociones como el amor, por ejemplo? Es que uno no tiene sino que ver un perro cuando uno llega a su casa, como lo recibe y entender que ahí hay una expresión de sentimientos como la tenemos también los seres humanos. Y no solamente
comprender que esos seres sintientes tienen esos derechos, sino que la naturaleza en general debería ser sujetos de esos derechos. Por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana ha reconocido al río Atrato como un sujeto de derechos. Ha reconocido, por ejemplo, a una gran parte de la Amazonía colombiana como un sujeto de derechos. Y entonces convertir a los animales y a la naturaleza en sujetos de derechos, pues se ha vuelto, digamos, una prioridad de mi agenda legislativa. Por supuesto que tenemos que dar peleas muy focalizadas para defender también ecosistemas específicos, como por ejemplo el del páramo de Santurbán. Tenemos que exigirle a viva voz aquí los congresistas al gobierno de Iván Duque que por ningún motivo vaya a permitir la explotación en el páramo de Santurbán por parte de Minesa, como por ejemplo pelear para prohibir la explotación de hidrocarburos en la Amazonía colombiana, para dar la batalla contra lo que yo creo es el problema más grave que vive hoy nuestra nación, Colombia, y posiblemente América Latina entera en términos ambientales, que es la enorme deforestación que están causando la ganadería, la palma africana, el cultivo de soya. Digamos, tenemos que frenar la destrucción de nuestro bosque nativo, que es la única posibilidad que tenemos de que este planeta se pueda recomponer a sí mismo, como estoy seguro que lo haría si los humanos tuviéramos la conciencia de que en algún momento tenemos que hacer un alto en este camino, parar un ratico, como lo recomendaba Edgar Morin, como lo decía el grupo de Roma, si se quiere. Tal vez este desarrollo tenemos que cuestionarlo, ponerlo, digamos, problematizarlo, entender nuestra economía tal vez desde una perspectiva totalmente distinta, tal vez volver al concepto primigenio de economía. Economía epistemológicamente quiere decir cómo nos organizamos alrededor del fuego, cómo es que construimos esta casa. En español es muy claro, hogar viene de hoguera, del lugar donde está el fuego. En francés es muy evidente, foyer, la casa, el lugar donde está el fuego. Lo que quería decir era cómo organizábamos nuestra casa. Toda esa agenda legislativa, prohibición de plásticos de un solo uso, por Dios, en el año 2050, según Naciones Unidas, va a haber más plásticos que peces en el mar. Si no somos capaces de parar esta locura, ahora no tendremos mucho mar y lo estamos plastificando a niveles absolutamente vergonzosos para que se llenen los bolsillos unos pocos, unos poquitos cuantos. El otro día estaba en un debate en la Universidad de los Andes en el que fui como a presenciar el debate. No me invitaron a mí a debatir, pero fui y me senté en primera fila a escuchar a las industrias plásticas, y lo único que me pareció interesante lo que decían ahí los profesores de diseño de la Universidad de los Andes, que creen que esto no hay ningún problema, que aquí hay que seguir produciendo plásticos, que lo que tenemos es que mejorar nuestro sistema de reciclaje. Mostraban como entre el año 2011 y el año 2015 la industria plástica a nivel mundial triplicó sus ganancias, pasando de 300 billones de dólares al año a $1 trillón al año. O sea que aquí sí hay gente que se lucra con la destrucción de nuestro planeta. Entonces, bueno, digamos que ese es el centro de mi lucha, y ahí hay unas luchas mucho más específicas: los plásticos, los páramos, la Amazonía colombiana, la deforestación, la lucha por la consecución de los derechos para los animales y la naturaleza. Así que esas luchas también han sido luchas nuestras, ¿no? Bien, para mí también ese es el primer paso, es la primera causa que tengo en la vida, y lo que quería preguntarte es un poco desde eso que me estás diciendo de los contrarios. ¿Qué crees que pasa con ellos? ¿Que hay un problema de su visión cortoplacista o de que siguen teniendo los valores materiales por encima de todos los demás, que no se dan cuenta pues que el planeta lo necesitamos todos? ¿Cómo construir como empatía y entender cuál es la visión de ellos? Total, bueno, yo no sabría qué decirte. La verdad es que cuando yo veo a Bolsonaro, cuando veo esa posición de Trump, por ejemplo, de salirse del Acuerdo de París, de negar la crisis climática, cuando veo a Bolsonaro decir que la vieja teoría del Estado Nacional y de su legitimidad territorial está por encima de la vida misma, pues yo no sé qué decir. Digamos, la gran mayoría de a quienes no les importa este planeta siguen creyendo que aquí el capitalismo es el único sistema económico válido para garantizar las libertades individuales de los humanos. Creen que es el único proyecto político económico que permitiría el desarrollo humano integral. A mí todo eso me parece pues profundamente cuestionable. Yo me pregunto muchas veces cómo puede uno revivir de alguna manera la posibilidad de criticar al capitalismo
sin ser inmediatamente estigmatizado y devorado por la historia, en definitiva, y por la historia de un capitalismo que salió vencedor el siglo pasado en esta dialéctica entre comunismo, socialismo y capitalismo, y poder plantear esto desde un paradigma totalmente nuevo y distinto. Y creo que justamente es la crisis climática y el ambientalismo el que a lo mejor nos abren una puerta para lograr ese cometido y poder hacerle ver al capitalismo que tiene unos límites, que tiene unos callejones sin salida, y tal vez desde esa nueva comprensión del rol del humano en la naturaleza poder replantear todo nuestro sistema económico y de producción y devolverlo a esa organización de la casa primigenia. Pero ¿cómo llegarle a estos obtusos? Yo te digo, tendrán que pasar generaciones. Yo creo que el trabajo es en las generaciones futuras y no en las presentes, en términos de esos que hoy no ven el mundo como nosotros. Yo no sé cómo convence uno a María Fernanda Cabal de una cosa de este estilo, o cómo convence uno a Fede Gano, a Fede Palma de una cosa de este estilo, o cómo convence uno a quienes detentan hoy los poderes fácticos en un país como Colombia, que no son los políticos, que son los que detentan el capital en este país, los que tienen la tenencia de la tierra. Yo creo que ahí tenemos que tener la creatividad de tener nuevos lenguajes, de tener personas sensibles en niveles distintos que puedan comunicarle esto a una nueva generación que es claramente apolítica, como tú, que dice: yo nunca he invitado a un político a mi blog. De hecho, a mí me gustaría preguntarte, porque yo vivo en un mundo en el que a veces nos encapsulamos de alguna manera en visiones que pues la gente de allá afuera no entiende, y que a veces nosotros mismos, por más que yo siento que soy un político que está bastante conectado con la ciudadanía, pues a veces tenemos puntos ciegos en los que ya ni siquiera entendemos la sociedad en la que vivimos, ¿entiendes? Me gustaría más bien devolverte la pregunta a ti. ¿Tú qué crees que podemos hacer en semejante quilombo en el que estamos de planeta para que aquellos que siguen defendiendo un modelo que claramente lo está acabando se den cuenta que tenemos que virar hacia un modelo que nos permita salvar la vida y por lo tanto salvarnos a nosotros mismos también? Sí, no tengo la respuesta, pero lo que yo hago, y por lo que te decía que no veía noticias ni me metía en la política, es porque siento que están en el rol de convencer y de tener la razón y de ponerse por encima del otro. No tú en particular, en general así funciona, y yo siento que por ahí no es, pero también reconozco que hay necesidad de tomar decisiones y de llegar a consensos y de manejar desacuerdos, pues entonces es un misterio. Mi postura hasta el momento, mi salida, pues que puede ser un poco, no sé si indiferente o cobarde, lo que sea, ha sido pues hacerlo mejor por mí y por mi tranquilidad y transmitir lo que me ha servido desde mi experiencia, pero en el momento en el que uno como que juega a tener la razón o a ganarle al otro o a señalar equivocados, pues creo que siguen el mismo juego, ¿no? Siguen el mismo ciclo de tú estás mal y yo estoy bien y tiene que hacerse así, pero no lo tengo claro, ¿no? Por eso la política y en los últimos años sobre todo me ha parecido pues muy difícil, sí, un reto muy extraño y también entonces para seguir la conversa y preguntarte de para allá, ¿qué crees que es la manera más efectiva de lograr un cambio? Pensando en estos ejemplos de, no importan los nombres, pues, pero de gente que no escucha esto, ¿crees que se lo convence en esa punta de argumentos o que se necesita pues como una experiencia individual que los lleve a reflexionar por sí mismos? ¿O cómo se recupera como esa conexión espiritual o con la naturaleza o como la queramos llamar? Miguel, yo creo, y si uno mira, digamos, lo que ha pasado en los últimos 20 años con nuestra sociedad, en realidad hay elementos que son esperanzadores. Yo creo que hace 20 años nuestros papás o nuestros abuelos muy poco se preguntaban por la sostenibilidad de nuestro planeta. Obviamente todavía hay mucha más conciencia que generar, pero nosotros somos la primera generación que entendemos perfectamente que este mundo está en riesgo y que tenemos que tomar acciones tanto individuales como colectivas para salvarlo, y creo que ese solo hecho ya tiene que darnos algo de esperanza. Y sin embargo, yo por eso siempre digo que tal vez nuestro principal problema, Miguel, hoy es el tiempo, porque la conciencia se está instaurando en la humanidad de la necesidad de cuidar el planeta y de evitar esta hecatombe climática. Pero al mismo tiempo, los tiempos ya no nos dan para educar una o dos generaciones de personas que hagan las cosas de manera distinta. ¿Me explico? Porque tenemos
un mundo que nunca había hablado tanto de esto, que nunca había sido tan consciente de los cambios que tenemos que hacer en nuestra alimentación. Y fíjate, justamente a mí me parece, digamos, pues muy diciente que sea justamente la vaca el principal problema de este planeta. Esto es algo que la gente tiene que tener claro. Fíjate, en la tradición que yo me he dedicado a estudiar durante los últimos 10 o 12 años, que es la tradición védica, la tradición del yoga, si hay un animal que es sagrado es la vaca. Y fíjate que es justamente la vaca, por acción del humano, la que se ha convertido en el cáncer de este planeta. Es la vaca la que hizo metástasis en este planeta. Darse cuenta que la deforestación está totalmente ligada a la vaca es una cosa impresionante. Casi el 20% de los gases de efecto invernadero que están acabando este planeta, que lo están calentando, están directamente ligados solo a la industria de la vaca. Cuando sumas todas las industrias animales, según la FAO, la Organización Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, eso suma el 35%. Hay otras organizaciones que creen que es mucho peor de lo que dice la FAO. Por ejemplo, World Watch dice que es entre el 50 y el 55% de los gases de efecto invernadero que están causando el calentamiento global están directamente ligados a las industrias animales. Y cuando uno ve el holocausto animal que tenemos en este planeta y entendemos que ese holocausto animal es el primer causante de la destrucción de todo lo que estamos viendo, uno sí tiene que hacer una reflexión enteramente nueva. Fíjate, en Colombia nosotros sacrificamos entre 24 a 28 millones de vacas al año. En Argentina están sacrificando más o menos 54 a 58 millones de vacas al año. Fedegan quiere duplicar el número de sacrificios de vacas en los próximos 5 años en Colombia. Los chinos quieren meterse en Argentina para sacrificar millones de cerdos en Argentina, justamente porque se han dado cuenta que todas las últimas pandemias que nos han tocado vivir provienen del sacrificio de los animales en este planeta. Yo no sé si vamos a entender esto, pero posiblemente el primer cambio cultural que tenemos que hacer, Miguel, y tal vez ese primer cambio cultural empieza por nuestro plato de comida en la mesa todos los días. Así de simple es. Tal vez solo ese cambio nos salvaría. Queremos contarles que ya terminamos la primera temporada de Un Periódico de Ayer, otro show de la no ficción en el que contamos cómo eventos históricos en Colombia tienen peso en las vidas privadas. Si no lo han oído, los invitamos a que lo hagan. Es un show bien investigado en el que trabajamos por casi un año gracias a una beca de Google. Esperamos seguir haciendo producciones así, pero estamos buscando cómo financiarlas. La buena noticia es que por ahora seguiremos produciendo El Topo. Por eso, si les gusta lo que hacemos, sienten gratitud y están en capacidad de hacerlo, anímense a donar. Cualquier cantidad vale mucho. Queremos que este proyecto sea sostenible y siga siendo independiente, y eso será posible solo si contamos con el apoyo de ustedes. Si quieren donar algo, entren a lanoficcion.com y hagan clic en Haz tu donación. A cambio de su aporte recibirán varios beneficios especiales. A los que ya donan, nuestra gratitud infinita y nos disculpamos por seguirles poniendo este mensaje. Y si quieres, háblame de ti, más de ti personalmente, de tus hábitos diarios, de tu alimentación, de tus prácticas de meditación. Fíjate que yo desde que empecé a meditar me volví vegetariano hace 12 años y hace ya casi tres años ya va a ser, cómo pasa el tiempo, por Dios, que decidí volverme vegano. Yo me volví vegetariano por espiritualidad y me volví vegano como un statement político. Qué pena utilizar la palabra inglés statement, digamos, como un acto político, justamente porque entendí que cuando te vuelves vegetariano dejas de participar en una enorme medida de un montón de industrias, de una enorme crueldad con los animales que además están acabando este planeta. Cuando te vuelves vegano y resistes totalmente a esa industria animal, entonces tu huella ecológica se reduce en un 75%, es decir, el impacto de un individuo sobre el planeta se reduce en un 75%. Cuando te vuelves vegetariano se reduce un 50%. Eso dice el estudio de la FAO. Entonces,
digamos que esa convicción espiritual de que esos animales son la misma energía que yo y que por lo tanto, y que además tienen una complejidad, porque obviamente, pues las lechugas que me como también provienen de esa energía, pero hay una complejidad en la inteligencia que creó ese animal que es muy parecida a la inteligencia que creó este cuerpo mío. Ahí hay unas especies de, digamos, por supuesto que toda esta creación tiene sentimientos y siente. Yo estoy completamente seguro que los árboles sienten y demás. Pero hay una diferencia entre la complejidad de una vaca y la complejidad de una lechuga. Hay una diferencia entre la complejidad de un cerdo y la complejidad de una berenjena. Basta con mirar y ver que intentan evitar la muerte. Así es. Entonces, no participar de estas industrias animales, por supuesto que proviene, digamos, viene de mi convicción espiritual y viene de una empatía que se puede establecer con ellos cuando tú eres capaz de tener empatía contigo mismo. Cuando tú eres capaz de ir hacia adentro tuyo y darte cuenta que en realidad tú eres energía sin tiempo y espacio, que tú eres esa energía que ha creado todo esto y puedes empatizar con que esa energía está presente en todas esas criaturas, pues tú no puedes de ninguna manera generarles el dolor que les hemos generado y esclavizarlos al nivel que lo hemos hecho en este planeta. Cerrar los ojos nos permite ver la unidad, si lo tuviera que poner de alguna manera. Con los ojos abiertos vemos diversidad, con los ojos cerrados yo veo unidad. Y esa unidad me permite entender esa diversidad de una manera totalmente distinta, con una ética profundamente diferente. Y creo que necesitamos en ese sentido una inmediata espiritualización de este planeta. Y cuando digo espiritualización no se trata de homogenizar a este planeta en una espiritualidad o en un entendimiento, pero sí expandir la posibilidad y las diferentes técnicas, los diferentes caminos, los diferentes credos que son capaces de llevar al humano a la experiencia de la unidad y la experiencia de la totalidad como la fuente misma de la diversidad de este planeta y de nuestras diferencias. Si no hacemos eso, no vamos a empatizar con todo lo demás. Si no hacemos eso, no vamos a poder llegar a esa comprensión que es la única que nos va a salvar, Miguel, porque en definitiva, fíjate que yo empecé hablando del combate de una idea y aquí sigo en lo mismo. Tenemos que cambiar un paradigma y ese paradigma solamente se va a cambiar con una empatía distinta, con una conexión distinta, con un entendimiento, pero no un entendimiento puramente intelectual. Los entendimientos intelectuales no le cambian los comportamientos a las personas. Kant se devanó los sesos durante toda su vida, porque nunca pudo entender por qué si el humano era capaz de comprender lo que tenía que hacer, no lo hacía. De acuerdo, así lo veo, yo también. Y sí, parte de una experiencia y de un entendimiento más allá de lo intelectual, eso no se puede transmitir con palabras ni con un libro, pues no siempre, pues. Y quería como ir cerrando con un tema que estabas hablando en un live hace poco, que era como el silencio, ¿no? Explícanos un poco para los que no son meditadores o para los que también son, pues cuál es ahí esa práctica, cómo has conocido o te has acercado al silencio y qué te ha dejado eso. Pues mira, me gustaría repetir algo que ese día me salió como espontáneamente, que le dije a mi amigo Alejandro Lacerna, con quien conversaba sobre la importancia y el valor del silencio en la vida humana y en la posibilidad de conectarnos con lo demás. Y es que, fíjate que por lo general para poder escuchar al otro, tenemos que estar en silencio y no solamente en el silencio verbal, sino en el silencio mental, porque fíjate que muchas veces nos están hablando y nuestra mente está parloteando sola y nuestra mente le está respondiendo al otro. Eso no es verdadero silencio. Poder estar en el verdadero silencio de la escucha, en la apertura total a escuchar al otro, eso realmente solamente sucede en la profundidad del verdadero silencio. Y fíjate que nosotros tenemos a veces una comprensión negativa del silencio en realidad. Porque fíjate cuándo nos quedamos en silencio, Miguel. Los humanos nos quedamos en silencio después de una pelea. Nos quedamos en silencio cuando estamos tristes. Nos quedamos en silencio cuando ha pasado algo que ha sido demasiado fuerte para nosotros. Nos quedamos en silencio, por ejemplo, cuando tenemos un duelo o cuando tenemos una tusa, por ejemplo, también, que es de alguna manera otro tipo de duelo. Pero fíjate que cuando tenemos duelos hacemos silencio en los funerales. El silencio de alguna manera en ese sentido se nos ha vuelto como una forma de respeto a aquello que nos duele.
Y yo creo que tenemos que empezar a convertir al silencio en una fuente de alegría. El silencio es capaz de llevarte a una experiencia tan profunda de ti mismo, de tu inmensidad, de la posibilidad de realizar que tú eres el ser que habita todas las cosas en este planeta y que al interior de ese ser todo es una fiesta. En realidad, el silencio es la puerta a la fiesta. El descubrimiento de la dicha de tu ser es el silencio mismo. Y por eso 20 minutos de silencio al día te cambian la vida. Por eso 20 minutitos de cerrar los ojos, de cerrar los oídos, de cerrar, digamos, la puerta de los sentidos, retrotraer los sentidos hacia adentro y silenciar el ruido del mundo y estar solamente con tu ser. Eso solo se logra en el silencio. Las palabras nunca serán capaces de expresar esto que estoy tratando de describir. Las palabras ya son mentirosas con respecto a cualquier descripción que yo quiera hacer de ese movimiento de ir hacia ti, de ir hacia adentro. No hay palabra que sea capaz de abarcar el silencio. Por eso fíjate que mi maestro espiritual dice una cosa que es muy bella. Dice que la comunicación de intelecto a intelecto se hace a través de las palabras. Que la comunicación de corazón a corazón se hace a través de las emociones. Pero que la comunicación de alma a alma es solo posible en el silencio. Y yo creo que ese silencio seguirá siendo el más grande de los misterios humanos, pero es un misterio que todos los humanos deberíamos caminar a descubrir. Yo creo que la vida humana está absolutamente perdida en este planeta, así sea por unos instantes de estos 80 o 90 años que vas a estar aquí en este planeta. No pudiste experimentar el verdadero silencio, porque solo en él sabrás quién eres tú. Y como no tengo más palabras para describirlo, voy a parar ahí. Qué belleza. Yo sí tengo, creo que una preguntita más, que también de pronto fue algo que decías ahí o en la charla con Nicolás Ibargüen, no me acuerdo, que es un poco, pues, ¿qué tan en serio te tomas todo esto? La vida, al fin y al cabo, es un juego, uno está aquí un ratico. ¿Qué tan a pecho te tomas tu rol como político? ¿Qué tan bien la pasas? Sí, fíjate una cosa, me encanta esa pregunta. Te agradezco enormemente que me hagas esa pregunta porque ahí hay, digamos, una contradicción enorme en mi vida, pero justamente cuando uno ha caminado el camino espiritual, uno sabe que la verdad siempre está hecha de contradicciones. La verdad nunca es unidireccional. La verdad siempre es contradictoria. Y fíjate que por eso tal vez mi filósofo favorito occidental es Jacques Derrida, porque Jacques Derrida entendió que la verdad siempre es la tensión entre dos fuerzas. Entonces, si yo tengo que responder la verdad a tu pregunta, te tendría que decir que me lo tomo muy en serio y me lo tomo muy poco en serio. Bien. La paradoja, siempre la paradoja es la respuesta. Y sí, y tengo que decir que me lo tomo muy en serio cuando tengo los ojos abiertos y tengo que jugar el rol de político, de congresista. Pues tú has visto que si has visto los videos que yo subo y posteo y demás, yo me convierto en un guerrero y voy y doy la pelea. El gobierno de Iván Duque le falta de nuevo al pueblo colombiano con este tipo de regulaciones en contra de los tiburones, en contra de la biodiversidad. Pero cuando me corresponde volver a mí, volver a mi rol ya no de político, sino de yogi, entonces yo cierro los ojos y suelto todo y me lo tomo muy poco en serio y sé que mi rol de guerrero, si se quiere, mi rol de político, es solamente parte de este mundo ilusorio de las diferencias, de las divergencias, de la multiplicidad y de la diversidad, pero que yo soy esa energía única, ese sustrato que me une con todos, con mis enemigos y con mis amigos, con quienes me contradicen y con quienes me dan la razón, con quienes piensan como yo y con quienes no. Yo soy uno con ellos. Yo tengo esa convicción absoluta. Entonces, son momentos distintos para mí, pero yo digamos que valoro ambos, porque este juego está aquí dado para ser jugado.
Y por otro lado, cuando puedo retrotraerme del juego y verlo como un juego, entonces siento la enorme paz de entender que esos roles que nos corresponde a todos en la vida jugar no son sino eso, es como una obra de teatro. Vengo, hago mi parte de actor y luego regreso a la realidad de quién soy. Así que son las dos cosas. Esto es real y no es real. Yo me lo tomo en serio y me lo tomo muy poco seriamente. Fantástico. Juan Carlos, mil y mil gracias. Creo que esto fue todo. Muy iluminador. Ojalá haya más políticos así. Ojalá les llegue esta información y la experimente mucha más gente. Y ojalá este podcast lo oigan los que lo tengan que oír. Pues mi hermano, yo te agradezco a ti. La verdad que, pues, a partir de las entrevistas que tú has hecho a tremendos personajes, que a muchos de ellos los admiro enormemente, a ser parte de ese selecto grupo de gente que a ti te parece interesante entrevistar, yo me siento mucho más que honrado, así que la gratitud es toda mía, compañero. El Topo es una producción de La No Ficción y es presentado y dirigido por mí. La edición es de Juan Serrano, la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Álvaro Guerrero es el manager de audiencias. En el próximo episodio... Yo cuando abro esos cajones y veo esas camisetas o esos suéteres que guardé y a veces no logro frenar el impulso de oler. Y me gustaría que siempre quedara ese olor ahí, pero claro que el olor se va como todo. Nos vemos en 2 semanas para hablar con la escritora y poeta Piedad Bonet sobre su infancia, la enfermedad mental y el duelo tras el suicidio de su hijo. Si quieren oír partes extras de nuestras entrevistas y escuchar los episodios antes de publicados, además de otros beneficios, los invitamos a apoyar nuestro trabajo con un aporte mensual. Solo entren a lanoficcion.com y hagan clic en Haz tu donación. Se lo agradeceremos infinitamente. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. Este proyecto es posible gracias a las donaciones de nuestros oyentes. Algunos de ellos son Pablo Medina, Daniela Camún, Luisa Ferreira, Slendi Pardo Botero, Vanessa Correa, Juan David Henao, Juan Mariño, María del Mar Giraldo, Diego Peñalosa y José Moreno. Muchas gracias por escucharnos.